Este espacio, haciendo un poco de la navegación del conocimiento, nos encontramos con una persona que ha sido figura en la zona norte del estado de Anzoátegui, en el estado de Anzoátegui y también en Venezuela. Me acompaña el licenciado Benito Gómez. Una carrera se dice fácil, pero son más de casi 35 años en el haber, ¿no? 40 años, vamos 40 años. Universitario, posgrado, pregrado, licenciado en administración, maestría, doctorado. Has tenido la oportunidad de estar acompañando, pues, ser un gestor de control y gestión en la parte de Contraloría, en lo público. Bien, instituciones del Estado trabajo yo. Instituciones del Estado. El hoy definitivamente enmarca que tu figura representa esos valores y principios de transformar, de la búsqueda del conocimiento, de impartirlo, de la enseñanza en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, instituciones también privadas. Bueno, hoy estamos haciendo un trabajo de investigación de campo en la cual el desarrollo tiene que haber como eje central la ética profesional, un abordaje en el sector universitario. Adentrarnos en un viaje que definitivamente de saberes, en un mundo filosófico donde el comportamiento humano, ¿qué nos da? ¿Qué ha dado? ¿Cuál es el demostrar? El ser humano, la sociedad, la comunidad universitaria. Saber un poco de la ética profesional dentro del sector universitario, de la manera más crítica, analítica, con las mejores posturas, pero que definitivamente nos adentremos en ese saber, naveguemos y conozcamos un poco más de la postura del licenciado Benito Gómez en cada una de este acto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero darle las gracias por esta oportunidad de conversar un poco sobre estos tópicos que vamos a deliberar sobre el día de hoy, ¿no? Carlos Rodríguez, a ustedes, pues muy agradecido. Antemano, pues, es importante que desde un punto de vista de la experiencia, de lo vivido, porque no tengo el don de la verdad, ¿no? Entonces uno habla en función a una experiencia de más de 40 años en estas actividades y de haber pasado por 6 universidades, ¿no? Donde yo he estudiado. Se dice fácil. Se dice fácil, pero en cada una de esas son vivencias. Y los grandes aportes. Como yo comencé estudiando en la Católica, me gradué en la Central, ¿no? Tengo esas dos vivencias, esas dos universidades que me formaron mucho, ¿no? Después de allí tengo una maestría en la Bicentenaria de Aragua, tengo una maestría en la Gran Mariscal de Ayacucho, fui aspirante a doctor en Ciencias Gerenciales en la Preston University y ahorita estoy pues por defender mi tesis, que es lo que me pidió en jurado, de tesis doctoral en la UPEL, ¿no? Es un doctorado en educación. Con buen trabajo, me has comentado sobre ese trabajo. Sí, mi tesis doctoral es una praxeología, ¿no? en el modelo educativo, enfocado a ese papel que juegan las tecnologías, ¿no? De la era exponencial. Porque pensamos que con tecnología es suficiente para resolver los problemas, resulta que no es así. Qué interesante, qué interesante. Esa vinculación entre la tecnología y el ser humano. No podemos olvidarnos del ser humano, del yo interior, del individuo que está en cada uno de nosotros, porque nos debemos a una sociedad. Navegamos en una sociedad. Navegamos en una sociedad. El yo representa hoy grandes culturas, ¿no? Entonces yo creo que allí hay que revisar mucho eso. Bueno, interesante eso porque nos está dando el primer abrebocas. Vamos a hablar un poco, vamos a adentrarnos en 6 interrogantes que están dentro de este eje central de la ética profesional, ¿no? En primera pauta, vamos a ver un poquito el pasaje de la ética en el desenvolvimiento universitario. Mira. ¿Cómo conceptualiza usted la ética profesional en el sector universitario, considerando los principios fundamentales como los dilemas éticos actuales que conllevan a la praxis de estrategias de formación continua para que los docentes puedan mitigar el impacto de estos dilemas en la comunidad académica y el impacto hacia la sociedad? Primero debemos partir que creo que se dio una ruptura en ese proceso formativo pedagógico de las universidades.
Todo proceso debe estar sujeto a revisión periódica que permita retroalimentarse. Yo creo que nuestro modelo educativo, ahí en algún momento se dieron esos traumas, por darle un nombre, ¿no?, de paralización. Y verdaderamente se venían realizando. Pero de un tiempo para acá, unas décadas para acá, eso no ha sucedido. Y yo con esto no quiero entrar en discusiones de colores, de diferencias, no. Aquí estamos hablando desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de una realidad que vivimos allí. Hay que revisarlo el modelo educativo nuestro, ¿no?, en todas ya las universidades. Creo que estamos formando un profesional en Venezuela con 20 años, 30 años de retraso, por ser objetivo en el planteamiento, ¿no? Porque ¿qué pasa? Las sociedades van evolucionando y a la par de ir evolucionando los elementos, las organizaciones que conforman esas sociedades. Si hay un retraso, porque un individuo egresa de una universidad porque le obtuvo el título, pero el nivel de conocimiento, cuando lo medimos, no está a la par con las tecnologías, con los desarrollos, con la evolución, ahí hay un desfase. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, y eso se va a ver reflejado en las actividades que estamos realizando. Entonces, por eso es que no podemos ver las cosas aisladas. Los impactos sociales. Y eso pasa en el proceso educativo. Y yo no me diría, está bien, porque estamos tocando el tema universitario, pero no puedo dejar de hablarle del problema de preescolar, el problema educativo completo. No, estamos de acuerdo. Sí, o sea, la divergencia cuando hablo en el tema del sector universitario es justamente de lo que hemos venido trascendentalmente pero le voy a dejar esto, fíjese usted lo fundamental, porque para llegar a la universidad no se puede obviar los pasos. Fíjense lo importante que es aquí revisar, y yo llamo a la reflexión y dejo la incógnita, ¿no?, de que estos deben ser modelos de investigaciones, porque ahí está creo yo que ahí está la gran debilidad en el modelo educativo. Esos jóvenes, primero, para llegar a la universidad, pasan 14 años, desde preescolar hasta quinto año. Eso es el 20% de la vida útil de una persona, ¿no?, donde se está formando. Ahí es donde está la familia, ¿no? Entonces, cada quien ha jugado un rol de acuerdo a sus intereses. No ha existido o se ha perdido el sentido del trabajo en equipo. Ojo. Benito, importante algo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo con el tema de lo que sería, en este caso, el componente de la materia prima, ¿no? Lo que vamos a formar, lo que vamos a insertar en la sociedad. Pero el otro yo, la otra cara de quienes forman, desde la praxis, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la ética que debe tener el docente universitario? Claro. Pero muy bien, pero para yo llegarte a esa ética de ese docente, tengo que hablarte de una serie de procesos, porque no puedo improvisar. ¿Verdad? No puedo improvisar porque si no, no lo vamos a entender. Porque ¿cómo se formó esa persona que llegó a profesor universitario? Él viene con unas deficiencias que se han dejado pasar, se han dejado correr. Y por eso es que debo seguir insistiendo en el proceso de formación. Él va a pasar 14 años en un colegio, desde preescolar hasta quinto año. Cada uno de esos años tiene una importancia en el proceso formativo. No es para que él vaya a pasar 200 días de clase que tiene que estar en el colegio, que si va o no va. Y dígame tú si los representantes o no va un niño a clase, cada día que el niño deja de ir a clase, deja de aprender. O sea que compartimos algo, Benito. Hablamos de ese principio y hablamos de esos valores que representan desde donde nace la semilla. Ahí donde está, y eso es lo que quiero que ustedes se lleven esta inquietud, porque si no van a hablar por superficial, claro, y va a quedar en el aire, que es el problema. Vamos a la fuente, vamos al porqué, y que tenemos que corregir e implementar los mecanismos que nos permitan mejorarlo. ¿Qué es mejorable? Sí, cómo no. Yo tengo una gran fe que lo podemos lograr, pero tenemos que trabajar un equipo, tenemos que hablar un lenguaje donde buscar la fuente de la problemática. Cuando tú ese muchacho empieza desde el preescolar, en esos 3 niveles, ha cumplir cada uno de sus roles, hoy tenemos una sociedad que no cree en el preescolar. Padres que no le dan importancia a que el niño vaya al preescolar. Resulta que eso es la base fundamental. Ahí aprende el niño a sociabilizar, a integrarse, un niño a compartir con sus compañeritos, y eso forma parte de ese proceso formativo. Mira, ahorita cuando tú oyes la parte de neurociencia, no la puedes descuidar. La neuropsicología aplicada a la educación, ese es el nuevo cambio que viene.
que hay que implementar en los colegios. Los cambios que se están dando pluralmente a nivel mundial. En función, claro, entonces ahí nos damos cuenta que el cerebro tenemos que estudiarlo y está cada uno de ellos desarrollando una fase en ese proceso evolutivo. Entonces tenemos que empezar a comprender al individuo y cada individuo es diferente y no podemos forzarlo, tenemos que llevarlo pero inducirlo, enamorarlo para que él se desarrolle y evolucione dentro de ese proceso.